Muy buenos días con todos ustedes. Ya estamos una vez más para iniciar esta novena sesión o noveno tema. Bienvenidos a ustedes, por lo tanto, que nos ven desde distintas partes del país. Si recordamos, en la sesión anterior habíamos tratado el tema de doctrina social y dijimos que lo habíamos dividido en dos partes. Pues eso es lo que vamos a hacer. Ya tratamos de la naturaleza de la doctrina social y cuáles son esos principios donde estriba la doctrina social de la Iglesia. En este tema 9 es la segunda parte del tema de doctrina social. Vamos a ahora ya centrarnos en el tema de la familia como célula básica de la sociedad, el trabajo y actividad económica, dignidad del trabajo y derechos y deberes del trabajador, criterios morales respecto a la vida económica y la comunidad política. Vamos por partes. La familia, célula básica de la sociedad. Es un concepto que manejamos, que ya conocemos. La familia es fundada en la libre voluntad de un hombre y una mujer de unirse en matrimonio, respetando sus características propias. Por lo tanto, fijémonos aquí ya, dejar claro, familia, matrimonio, varón y mujer. Se forma en esa libre voluntad de querer juntarse, tanto un varón como una mujer, que tiene unas características propias: unidad, indisolubilidad, fidelidad y fecundidad a lo que está abierto por naturaleza. Por lo tanto, estas son las características propias cuando se habla de una familia. Los bautizados viven esta realidad original y humana en la forma sobrenatural por el sacramento, es decir, esa unión de un varón y una mujer que se han unido libremente. Los bautizados van a vivir esto de manera sobrenatural. ¿Cómo? A través del sacramento del matrimonio. Por eso, si alguna vez nos preguntan ¿qué es lo que aporta el sacramento del matrimonio a una unión civil o a una unión de hecho? Lo que aporta es hacer sagrada esa unión. Los padres son los primeros educadores de sus hijos y la familia. Por lo tanto, los padres son los primeros que tienen ese deber y esa obligación de educar a sus hijos. Por lo tanto, y la familia es la primera escuela de virtudes. Entonces hay que dejar claro esto también, como esa primera escuela de virtudes sociales, como vemos aquí. Por lo tanto, los hijos, ¿dónde aprenden esas virtudes sociales? Cómo comportarse en la sociedad, cómo ser buenos ciudadanos, lo van a aprender en familia. Siempre necesarias para cualquier sociedad. Por eso, ¿cómo se forma la sociedad? Pues desde las familias. Si queremos trabajar por la sociedad, tenemos que hacerlo desde la familia. Esta tarea de la que son responsables debe contar con la ayuda de organismos estatales y de la Iglesia. Es decir, la familia, para poder educar también pues a lo mejor en virtudes sociales a sus hijos, debe contar con la ayuda de organismos estatales, es decir, en este sentido, debe contar con la ayuda del Estado. Pero también debe contar con la ayuda de la Iglesia, para que no solamente tenga medios naturales, sino también medios sobrenaturales que le ayuden a cumplir su objetivo, permaneciendo siempre su derecho a fundar y mantener instituciones educativas y a elegir el colegio más acorde con sus convicciones y creencias. Es decir, que aunque el Estado o organismos estatales deben ayudar a la familia a cumplir su misión, queda siempre incólume, queda intacto el derecho de las familias de agruparse y formar escuelas, o el derecho de poder elegir cuál es la escuela que más se adecua a sus convicciones y creencias religiosas. Como es la primera sociedad humana y contribuye de modo insustituible al bien de la sociedad, es previa al Estado. Eso ya lo hemos dejado claro también. La familia es previa al Estado. El Estado vigila a la familia o debe legislar conforme a la familia. De modo que la sociedad y el Estado, conforme al principio de subsidiariedad, que ya habíamos visto, están en función de la familia. Por lo tanto, no es la familia que está al servicio del Estado, sino es el Estado que está al servicio de la familia. Siempre y cuando, teniendo en claro esto, con ese principio de subsidiariedad, que el Estado no absorba aquello que la familia puede hacer. Por lo tanto, ¿qué
que es lo más cercano a la persona, es decir, el Estado, y no al revés. Por lo tanto, las familias no deben ser objeto de la acción política, sino sujeto. Porque si convertimos a la familia en un objeto, pues entonces legislaremos mal. Sino en sujeto protagonista de la llamada política familiar. Es decir, es la familia la que tiene que ser ese sujeto de la acción política. El Estado debe garantizar y favorecer la identidad de la vida familiar y combatir lo que la destruye. En este sentido, no son aceptables la equiparación al matrimonio de otras formas de convivencia, es decir, no se puede equiparar a matrimonio las uniones de hecho o las uniones de parejas del mismo sexo, entre varones o entre mujeres. No se puede equiparar a la familia. ¿Por qué sencillamente no podemos llamar familia o matrimonio a la unión de un varón con dos varones? Porque precisamente para que sea matrimonio es varón y mujer, porque de allí viene el término de matrimonio de matriz. ¿Qué matriz podemos hablar en dos varones? Entonces, no podemos equiparar este matrimonio a las uniones de parejas del mismo sexo. También en el campo económico, la familia debe ser protegida, de manera que la vida familiar, en especial en el caso de la mujer, pueda ser compatible con el trabajo sin que prime la lógica del máximo beneficio. Es decir, en este tema del campo económico, la familia debe ser protegida, de manera que la vida familiar, por lo tanto, debe ser protegida. Vamos a pasar a este tercer punto, que es el trabajo y la actividad económica. La dignidad del trabajo y de derechos y deberes del trabajador. Tal como enseña la revelación que está contenida en la Sagrada Escritura y en la tradición de la Iglesia, tal como enseña la revelación, el trabajo es propio de la condición originaria del hombre antes del pecado. Es decir, hay que quitarse esa concepción de creer que hay trabajo porque es consecuencia del pecado. Como hubo pecado, entonces hay trabajo. No. El trabajo es una condición antes del pecado. Después del pecado se añadió su carácter gravoso, el que sea fatigoso, el que nos cueste. Pero el trabajo es antes del pecado. Por eso no hay que ver el trabajo como algo malo, como algo negativo que entró en el mundo como consecuencia del pecado. Sino que es en el trabajo como el hombre también colabora con Dios en esta acción maravillosa de la creación. La actividad humana consiste en transformar y dominar el universo creado por Dios y confiado al hombre como un administrador. Esto es clave. No somos nosotros dueños de la creación, somos administradores. Se nos ha entregado para cuidarlo, para vigilarlo, para protegerlo. El precepto del descanso sabático tiene el sentido de recordar las obras de Dios, en las que se mueve el hombre y reconocerse él mismo como creado por Dios. Por lo tanto, ese mandamiento de descansar un día a la semana tiene este sentido, por un lado, de dejar o darle al cuerpo el descanso que necesita, y por otro lado, para que en ese descanso el hombre pueda recordar que tiene que ofrecer todo a Dios. Por lo tanto, tiene un sentido de descanso humano, pero por otro lado tiene un sentido espiritual, de dedicar ese día a Dios. En el trabajo hay una doble dimensión. Vamos a ver que en la cuestión del trabajo hay una dimensión objetiva y una dimensión subjetiva. La dimensión objetiva sería conjunto de actividades y técnicas de las que el hombre se sirve para producir y dominar la tierra. Esa es la dimensión objetiva del trabajo. Y la dimensión subjetiva consiste en el actuar del hombre que contribuye a su desarrollo moral. Por lo tanto, no podemos rebajar el trabajo solo a la dimensión objetiva, las actividades técnicas que realiza, sino también tener en cuenta que el trabajo contribuye al hombre en su desarrollo moral. Por eso se dice muchas veces, pues como que el trabajo dignifica al hombre. Si nosotros reducimos solo al hombre el aspecto material, estaríamos enfocándonos solo en la dimensión objetiva. No hay que olvidar la dimensión subjetiva, que el trabajo va a contribuir también en el aspecto y desarrollo moral.
el sentido subjetivo impide considerar el trabajo como una mera mercancía, que era el gran peligro de las corrientes marxistas o socialistas, de reducir al hombre solamente a mano de obra, que no puede subordinarse a otros factores de producción como el capital. También la dimensión subjetiva del trabajo supone la participación en lo que se realiza, aunque en este campo se deben equilibrar los legítimos derechos de propiedad privada con los de los trabajadores. El trabajo es un derecho, todos tenemos derecho a trabajar, fundamental, es un derecho fundamental y bien para el hombre, capaz de expresar y desarrollar la dignidad humana necesario para mantener una familia. O sea, por un lado es para expresar y desarrollar la dignidad humana, que somos inteligentes, somos capaces. Por otro lado, necesario para mantener una familia. ¿Cómo se va a sostener una familia si no hay trabajo? Adquirir el derecho de propiedad y contribuir en el bien común. Es decir, con el trabajo, con esa actividad propia del hombre, el hombre puede contribuir al bien común. Por lo tanto, es necesario el trabajo. De allí que los organismos estatales o el Estado, en definitiva, deben contribuir a que haya trabajo, un trabajo digno, remunerado en justicia, para que el hombre pueda, de alguna manera, desarrollar esa dignidad y, por otro lado, mantener su familia, asegurarse un cierto patrimonio, que sería la propiedad privada, y de esta manera estaría contribuyendo al bien común. Los responsables del Estado deben procurar que este derecho se cumpla. Por lo tanto, el Estado debe vigilar para que este derecho se cumpla. Aunque no siempre el mejor medio es una intervención directa, sino el establecimiento de condiciones en las que sea posible el trabajo. Es decir, lo que le compete al Estado es, de hecho, es esa ayuda subsidiaria, velar para que hayan las condiciones necesarias, que exista trabajo digno y bien remunerado. Los trabajadores tienen derecho al descanso festivo. Ojo, derecho al descanso festivo, que como cristianos católicos es el domingo. No somos judíos del sábado. Somos cristianos que celebramos la resurrección, cuando ya Cristo ha hecho una nueva creación, que debería garantizar las autoridades públicas, de modo que la productividad no impida ni ese descanso ni el disponer de un tiempo para el culto divino. Es decir, porque ese fue en el mandato del descanso del día séptimo de Dios al inicio, lo que está expresando es esto, que el hombre descanse físicamente, el cuerpo necesita reponer sus fuerzas, pero por otro lado que el hombre pueda dar ese culto a Dios. Entonces, en este sentido, las autoridades deben velar para que se garantice este derecho a ese día festivo del hombre, a un descanso, para que el hombre pueda disponer de tiempo para su descanso y para ofrecer el culto requerido a Dios. La remuneración es el instrumento para llevar a la práctica la justicia en las relaciones laborales y deben tener en cuenta la familia. O sea, por eso la remuneración va a ser el instrumento, cómo el hombre va a poder, o la mujer va a poder mantener o sostener su familia. Y se debe tener en cuenta la familia. Por eso es tan injusto que a lo mejor una persona se le pague 500 soles, 400 soles, cuando con esos 400 va a tener que mantenerse él, su familia y todos sus hijos. Esto es una injusticia grande. Y por desgracia en nuestro país del Perú se vive esto. Qué curioso que una persona pueda vivir o tenga que vivir con 500 soles al mes, cuando ni siquiera alcanza para lo necesario y para sus actividades recreativas y para poder disfrutar con su familia. Entonces, desde aquí también un llamado al Estado, vigilar por esto, para que la retribución sea en justicia. ¿Cómo decimos que es justo? Cuando puede satisfacer sus propias necesidades, sus propias y las de su familia. Por eso, en este sentido, el Estado tiene que velar por esto. De hecho, en el Antiguo Testamento, el salario, el no pagar el salario justo o retener el salario que le es propio, es uno de los pecados que claman al cielo. En los conflictos laborales debe primar el diálogo entre las partes, sin descartar el derecho a la huelga como forma de presión. La huelga es un derecho que todos tenemos, siempre de manera pacífica y como último recurso
cuando no se puede conseguir las legítimas aspiraciones de otra manera. La labor de los sindicatos, por lo tanto, debe entenderse como representación de los trabajadores en orden a la recta ordenación de la vida económica. De otro modo, dentro de los límites reales de su representatividad, lo cual no siempre se produce. Claro, los sindicatos, o como en la Edad Media se llamaban a lo mejor los gremios de zapateros, gremios de orfebres, eran formas de estar representados, de que haya como una organización que vele por nuestros derechos. Los sindicatos también tienen esta responsabilidad. El gran problema es que en nuestra actualidad los sindicatos pues están manchados o están en su mayoría con una orientación marxista o socialista. Pero los sindicatos son buenos siempre y cuando sea la función esto, velar para que se respete los derechos de los trabajadores. Criterios morales respecto a la vida económica. ¿Cuáles son esos criterios? En el Antiguo Testamento encontramos una doble valoración de los bienes materiales. Son necesarios para la vida humana y con frecuencia reflejan la bendición de Dios. Esos bienes reflejan la bendición de Dios. Pero se condena el mal uso que hacen de algunos. En el Nuevo Testamento, sin negar las verdades anteriores, se añade que no son necesarios para entrar en el reino de los cielos y que los apegados a las riquezas deben convertirse para poder entrar, lo cual es obra de Dios. Es decir, claro, los bienes materiales son necesarios para la vida familiar, pero en el Nuevo Testamento se dice que para entrar al reino de Dios de nada nos sirven. Por eso dice Jesús, ¿no? ¿De qué te sirve ganar el mundo entero si pierdes tu alma? ¿O de qué te sirve acumular bienes, como dice el Evangelio, y si esta noche te piden la vida? Entonces, el Nuevo Testamento no es que esté diciendo que los medios son malos, sino al contrario, tenemos que convertirnos, es decir, dejar de poner nuestro corazón en los bienes materiales para enfocarnos en lo que verdaderamente nos convierte en ricos en las obras. El principio fundamental es que los bienes son poseídos legítimamente sin que esto se oponga al destino universal de los bienes. De modo que las acumulaciones indebidas e improductivas no son conformes a la moral. Es decir, no se puede permitir que una persona monopolice todo, que acapare toda la riqueza y encima los tenga de manera inactiva o que no produzca. O sea, los bienes no pueden permanecer inactivos, sino que tienen que producir. Por eso es inmoral de que una persona acapare 100.000 hectáreas de terreno cuando solo las trabaja 30 y hay familias que necesitan ese terreno. Aunque esto no quiere decir que estemos yendo contra de la propiedad privada, sino que la propiedad privada se entiende también en el contexto y en el marco del destino universal de los bienes. Cuando los bienes producen riquezas que redundan en beneficio de la sociedad en su conjunto, lo cual puede suceder de diversas maneras, están realizando su función al servicio del hombre. Cuando esos bienes están en función del hombre es algo positivo y bueno. Es legítimo el lucro cuando no se realice a costa de la explotación de las personas, sea en el propio país, sea en otro lugar. Es decir, el lucrarse, es decir, el tener ganancias de un trabajo, de una mercancía, es legítimo siempre y cuando este lucrarse no sea a costa de la explotación de personas que por desgracia se den en nuestro país y en países que conocemos en nuestro mundo. Por lo tanto, hay que tener cuidado con esto. La dificultad en este campo procede de que la economía y la moral son disciplinas con principios propios. Esa es la dificultad, porque claro, en el campo económico tiene los propios principios. Ahora, la dificultad está en saber compaginar los principios económicos con los principios morales. Pero esto no quiere decir que sean ajenos entre sí. El orden económico posee también un fin, conforme a la voluntad del Creador, y no puede ser contrario a la naturaleza de los hombres. No puede ser ni de los pueblos sujetos de la actividad económica. La actuación del Estado en materia económica debe tener presente el principio de subsidiariedad. ¿Sí? En cuestión económica, el Estado debe tener en cuenta este principio de la subsidiariedad y por ello alentar a las situaciones para el libre ejercicio de la actividad económica. Por el principio de solidaridad debe establecer límites
a la actuación de las partes que puedan defender al más débil, es decir, el compartir. No estoy solo en el mundo, hay personas que necesitan también. Intervenciones directas estarían justificadas en momentos de especial gravedad, pero siempre y cuando no vayan a producir un daño mayor del que se quiere evitar. Es decir, tiene que haberse intervenir el Estado de manera directa. ¿Para qué? Para impedir o poner ciertos límites, para impedir la monopolización o la acaparación de todos los bienes por parte de una persona o de una institución. Asimismo, no están menos expuestas al afán de enriquecimiento ilícito y ostentación los que detentan poderes públicos que las personas privadas. Claro, las personas públicas, por todos los medios que suponen, tienen la facilidad de enriquecerse. Entonces hay que tener cuidado con esto. En un sistema económico conforme a la doctrina social de la Iglesia, hay lugar para la acción pública y la privada, tanto con afán de lucro legítimo como sin afán de lucro. Es decir, hay muchas instituciones que realizan beneficio de las personas sin ningún afán de lucro. También en el ámbito económico, las actuaciones de cuerpos intermedios es muy necesaria, por ejemplo, fundaciones y mecenazgos, de modo que se dé una colaboración y complementariedad entre el Estado y el mercado, llegando a una situación tanto de eficacia productiva como de solidaridad. El gran problema de los cuerpos intermedios es que a veces tienen más beneficio propio o el Estado y los organismos intermedios que pues a lo mejor el agricultor o el trabajador, la persona, la que está en el campo, la que produce la materia prima, la mano de obra. A veces se benefician más el Estado y las sociedades intermedias que el pobre agricultor, ganadero o el que sea. Cuarto punto, tenemos aquí ya la comunidad política. La comunidad política, la autoridad. La comunidad política deriva de la naturaleza de las personas y es por ello una realidad connatural a los hombres. Sin una organización social sería imposible o muy difícil que cada persona pudiera alcanzar su fin. Es decir, la comunidad política es casi connatural a la persona, pero no es antes, connatural, porque de alguna manera nosotros no somos autosuficientes, necesitamos de ciertos organismos, en este caso del Estado, para que nos ayuden a cumplir nuestros fines. No es fruto de un mero pacto, como decía a lo mejor Rousseau, el pacto social, como vivimos, o como Hobbes, que estamos en constante guerra, el hombre es un lobo para el hombre, y para pacificar hacemos un pacto de no agresión y nace el Estado. No es fruto de un mero pacto, aunque en la sociedad se den pactos, ciertamente, añadido a la naturaleza humana, sino que brota de la misma persona humana. Es decir, la sociedad brota de la misma naturaleza humana para ayudarle a cumplir su fin, sus objetivos. Por este motivo, la persona es el fundamento y el fin de la comunidad política y debe trabajar para la tutela y promoción de los derechos humanos. Es muy importante recordar que quienes pertenecen a una comunidad política, unidos como un pueblo, no dejen de conservar su propia autonomía personal. Lo que les hace personas es la creación a imagen de Dios, no la sociedad. O sea, no nos hace personas la sociedad, sino el haber sido creados a imagen y semejanza de Dios. Por más que ésta sea un medio para alcanzar el fin de cada uno, además la comunidad política está al servicio de la sociedad y, como dijimos, no al revés. Aun cuando los cristianos no encontraron un apoyo directo en el poder político, a lo mejor al inicio, San Pablo recuerda que todo poder viene de Dios e invita a la oración por los gobernantes legítimos. O sea, al inicio, en el contexto de San Pablo, a lo mejor los cristianos no tenían un apoyo de la autoridad política, pero aún a pesar de aquello, de esas circunstancias controversias, San Pablo invita a los cristianos a rezar por las autoridades, a colaborar con ellos, porque las autoridades sin el apoyo de la sociedad tampoco podrían hacer mucho, siempre y cuando estas autoridades hayan obtenido el poder
de manera legítima, que puede ser a lo mejor por herencia en el caso de una monarquía, o en el caso de la democracia por elecciones libres y transparentes. De hecho, la autoridad debe garantizar la vida ordenada y recta de la comunidad, sin suplantar la libre actividad de las personas y los grupos. Es decir, tener en cuenta que las autoridades no pueden suplir aquello que las familias y las personas pueden realizar por sí mismos, porque si no estaría contra el principio de subsidiariedad. Para tutelar el bien común, la autoridad tiene el poder de sancionar con penas proporcionadas los diversos delitos. Estas penas reparan el desorden introducido por la falta, salvaguardan el orden público y la seguridad de las personas y poseen un sentido medicinal si contribuyen a la enmienda del culpable. Por eso la autoridad política puede dar unas sanciones, ¿no? De hecho, esto ya luego se recoge pues, en el Código Penal, en el Código Civil o en la Constitución Política del Perú. Cuando las prescripciones de la autoridad civil están en contra del orden moral, las leyes inicuas que se llama, no hay obligación de seguirlas. Es decir, aunque una autoridad haya recibido legítimamente la autoridad, si sanciona, si prescribe contra el orden natural o contra el orden divino, contra la ley de Dios y contra la ley natural, no hay obligación de seguir, hay que desobedecer a la autoridad, aun a pesar de que haya sido elegida legítimamente. Si legisla o prescribe contra la ley de Dios y la ley natural, no tenemos que seguirlas, hay que resistirse. Y ante la petición de colaboración con acciones moralmente ilícitas, el cristiano debe negarse, es decir, claro, a lo mejor hay una ley que dice que el médico tiene que colaborar en un aborto. Si hubiera una ley así, es una ley inicua. El médico, si es cristiano, debería abstenerse. Ahí no da el hecho pues de que de la objeción de conciencia. Mi conciencia me lo impide, porque soy cristiano, soy hijo de Dios, soy creyente, o soy humano simplemente. Entonces, cuando hay leyes que obligan porque hay una ley que obligan, si hay una chica que a lo mejor está embarazada y viene a lo mejor a querer abortar, la ley a lo mejor le dice, estás obligado a intervenir. No, en ese caso existe la objeción de conciencia, porque por encima del hombre está Dios. Por encima de la ley humana positiva está la ley divina. En última instancia, como digo acá, cabe la objeción de conciencia e incluso la rebelión armada, pero se trataría de un recurso último. Claro, si me están obligando a hacer algo inmoral, tengo derecho a sublevarme de esa autoridad. Por supuesto, evitando cualquier tipo de acción terrorista, como lo dice el documento, la Libertatis Conscientia, ¿no? En su número 78 y 79. La comunidad política, la moral y la religión. La comunidad política debe basarse en una noción correcta de persona, que comprende la ley natural y una serie de principios a los que debe someterse el Estado. En nuestros días esta concepción es puesta en duda por muchos que prefieren apoyarse en un relativismo ético. Realmente lo que sucede es el intento, como dice aquí, de imposición de una dictadura del relativismo, frente a la cual ni siquiera se suele aceptar la objeción de conciencia. Claro, ante lo que estábamos hablando, dice, no, ahora esta corriente del relativismo tan fuerte, de que da lo mismo, a lo mejor para ti está malo matar, pero para mí está bien, para ti está mal abortar, para mí está bien. Esa cultura del relativismo, pues tan metida en nuestra cultura, en este contexto ni siquiera tiene sentido la objeción de conciencia. Cuando en una sociedad la libertad se opone a la verdad, se abre el camino al individualismo y al libertinaje, que corroe la misma sociedad. Es decir, cuando la libertad se opone a la verdad, vamos a ir directo pues al suicidio. Muchos entienden la democracia como ausencia de principios válidos para todos porque nacen de la naturaleza humana. El problema es que con ese criterio no se garantiza el respeto a la persona, que queda sometida a las mayorías. Es muy fácil el paso al totalitarismo, como de hecho sucedió en algunos lugares en el siglo XX. Es decir, con todas estas corrientes de decir, bueno,
Si al final, en una democracia, el gobernante, ¿quién le ha dado la autoridad? Pues el pueblo. Entonces es el peligro de la democracia, que como el pueblo le da la autoridad al gobernante, entonces el gobernante empieza a jugar a ser Dios. Es decir, como yo tengo ¿a quién tengo que rendir cuentas? Al pueblo, no a Dios. Entonces en ese sentido, pues se vienen todos los desmadres, ¿no? De jugar, de decir, bueno, pues si la mayoría dice que está bien, entonces está bien. Y ahí el gran problema de la democracia, que podemos jugar a ser dioses. Porque en definitiva, ya no se considera que el poder viene de Dios, sino del pueblo. Entonces, hay que recordar esto y tener en cuenta que al final la autoridad viene de Dios y a quien hay que entregar cuentas es a Dios. Un católico en modo alguno puede colaborar con las opciones sociopolíticas que defienden este tipo de posiciones relativistas. Las leyes que no reconocen el derecho a la vida desde su concepción hasta su muerte natural o equiparan diversas uniones al matrimonio, uniones de personas del mismo sexo, entre un hombre y una mujer, de hecho, se rebelan contra las enseñanzas elementales de la moral natural, ni siquiera de la moral revelada, sino de la moral natural, que no son patrimonio solo de los católicos, sino de toda la humanidad. Por lo tanto, un católico no puede decir, no soy católico, pero yo sí estoy de acuerdo que haya matrimonios entre varones o entre mujeres, o entre tres personas. No puede caber eso entre un católico. No se trata de que los católicos impongan a otras personas sus creencias religiosas, pues hay una legítima autonomía que se puede llamar laicidad entre la esfera política y religiosa, pero nunca respeto a la esfera moral. Ciertamente hay una diferencia entre el aspecto social y el aspecto espiritual o religioso, pero no puede haber diferencia en cuanto a la esfera moral, porque también en el aspecto social o laico tiene que haber la moral, si no, ¿en qué estamos? Si sacamos a la moral, entonces ¿en qué se sostienen, se fundamentan nuestras normas, nuestros valores? Entonces no podemos sacar la moral del campo social. Por lo demás, la separación entre lo civil y lo religioso no excluye múltiples casos de colaboración según las diversas circunstancias. Cuando se habla de la libertad religiosa, lo que se quiere indicar con este término es que nadie puede ser coaccionado a abrazar una determinada religión. Se fundamenta en la dignidad del hombre y en su libertad, pero no en un supuesto derecho al error. O sea, algunos dicen, no, pero la libertad religiosa es que yo creo otra cosa. No existe derecho al error, existe derecho a la verdad. Y estás en el deber de acoger la verdad. Cuando se habla de libertad religiosa, no está queriendo decir el derecho al error, sino a acoger la verdad. A que no se te obligue a acoger una determinada religión, pero no que puedas coger el error. Derecho que no existe. El error no existe derecho al error. O en una posición relativista que considere iguales a todas las religiones. Porque no todas las religiones son iguales. La religión budista, el islam, el judaísmo, todas estas religiones, en ellas hay elementos de verdad, hay cosas positivas y buenas, porque de ahí recordemos, son las semina verbi, las semillas del verbo que Dios ha puesto en las diferentes culturas, pero todas estas religiones no son como caminos opcionales, sino que son caminos para llegar al verdadero camino que es la religión revelada, el cristianismo, la religión revelada. Todas estas son como atisbos de Dios que están en ellos, pero que tienen que conducir a la verdadera religión. Dios ha ido revelando ya a los incas, a los mayas, a los aztecas, a los egipcios, y hay elementos de verdad en estas culturas, pero no son la verdad plena. La verdad plena será con Jesucristo, con la manifestación de que el Verbo eterno se haga carne. Por lo tanto, no podemos considerar a todas las religiones como iguales. No da lo mismo ser budista, cristiano, islam, judío. No. Son caminos que tienen que conducir al verdadero camino, que es la manifestación de Jesucristo mismo. Por otra parte, siempre se mantiene la obligación moral de las sociedades y los individuos de buscar la verdad. Por eso en este campo se entiende el derecho, ¿no? Cuando se te juzgaba por una herejía, porque hay que entenderlo en este contexto de que la sociedad tiene el derecho y el deber de buscar la verdad, que se encuentra en la fe católica, como dice el Denzin. Es legítimo que determinada confesión religiosa
conforme a razones sociohistóricas, reciba una especial consideración, con tal de que no suponga menoscabo a la libertad de otras personas. Bueno, por lo tanto, con esto estamos aquí, a ver si nos ubicamos, ya estamos cerrando, por lo tanto, esta novena sesión, lo tenemos aquí, la familia como célula básica de la sociedad. Hemos de trabajar por la familia. El trabajo y la actividad económica, el trabajo no es malo, no es fruto del pecado, sino es antes del pecado. Después del pecado se le atribuye la cuestión de que sea fatigoso, doloroso, cansado. El trabajo es digno, porque con el trabajo colaboramos en la obra creadora de Dios. Ahora, en la vida económica, aunque la actividad económica tiene sus propios leyes, principios, no hay que separar en la actividad económica también el aspecto social. La comunidad política, recordemos, que está al servicio de la familia y no la familia al servicio de la comunidad política. Ahora, la comunidad política, la moral y la religión, en todo este contexto hay que saber que, de alguna manera, la comunidad política tiene que ayudar para que la familia, la sociedad, pueda cumplir su objetivo, que es el encuentro con Dios. Muchas gracias. Un saludo a todos ustedes que nos verán de distintas partes del Perú. Un saludo desde aquí de la prelatura de Chota, o de la Oficina Diocesana de Educación Católica, o de Chota. Un saludo para todos ustedes. Muchas gracias.